Entonces, vamos a iniciar con la carta a los Colosenses. Recordemos que esta carta a los Colosenses también la escribió Pablo, ¿no? Y que esta es una de las cartas que envió también a una iglesia, a una comunidad, que es la comunidad de Colosas, ¿sí? Entonces vamos a ver un video de contexto histórico para entender qué era lo que estaba pasando allí en Colosas, qué era más o menos lo que ellos entendían, incluso a nivel político, qué era lo que estaba pasando. ¿Listo? Bueno, si vemos el trasfondo, pues realmente era muy disperso. Fuera de eso, la cultura que se estaba moviendo allí, pues no era nada fácil, ¿no? Y por eso, pues, esta carta a los costarricenses, pues, se da en un momento que no era fácil de seguir, de acuerdo a todo el contexto, porque pues había muchas culturas, muchos pensamientos, y pues por eso Pablo le escribe a ellos dándole claridad en ciertos contextos, ¿sí? Por eso esta es una de las cartas más esenciales que todo cristiano o todo discípulo tendría que estar estudiando. Porque a pesar de que se compone de 4 capítulos muy cortos, pero también está cargada de doctrina y se puede decir que casi es obligada para nosotros como discípulos. ¿Por qué? Porque defiende varias doctrinas o Pablo da realmente una interpretación mucho más de acuerdo a las escrituras de algunas herejías o de algunas doctrinas falsas que se estaban levantando en esa época y que incluso hoy en día persisten, ¿sí? Por lo menos la deidad sobre Cristo, si es 100% hombre, si es 100% Dios, o si son las dos cosas, 100% hombre y 100% Dios, o qué es. ¿Sí? Entonces, Pablo habla acá un poco acerca de la deidad de Cristo. También habla del cumplimiento de la ley para el creyente. Cómo el creyente tiene que cumplir la ley dada a Moisés y cómo realmente esto ha sido mal interpretado. ¿Sí? Fuera de eso, también habla de las festividades, ¿sí? Y que se han mal interpretado diciendo, no, es que nosotros podemos guardar las festividades de acuerdo a como queramos, porque es que ahí dice que nadie os juzgue, pero pues hay que entender realmente qué es lo que trata de decir todo el capítulo 2 con el segundo punto del cumplimiento de la ley y cómo eso también incluye las festividades, ¿no? Que eso es algo que tenemos que ver. Y fuera de eso, pues también cómo se utilizan y cómo han argumentado solo por leer el verso 16 del capítulo 2 y tergiversan todo, donde ya dicen que realmente no debemos de guardar la ley, no debemos de guardar las festividades, porque eso ya quedó erradicado, porque Cristo se lo llevó en la cruz. Bueno, sacan muchas doctrinas acerca de un solo verso, cuando realmente la carta a los colosenses o a Colosas, pues nos está hablando de un contexto mucho más amplio, del cual vamos a ir viéndolo y estudiándolo en este estudio. ¿Listo? Vamos a ver los datos generales, aunque en el video los tocaron un poquito, pero vale la pena recordarlos. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo, ¿sí? ¿De qué se trata? Esta es una carta de corrección doctrinal a Colosas, pues debido a toda esa mezcla que había de agnósticos, de judaizantes, de teósofos y otras culturas que se estaban levantando o doctrinas que se hacían mezclando estos conceptos, ¿sí? Porque llegaba mucho gentil y se involucraba y entendían cosas de acuerdo también a su propia perspectiva. Y por eso vamos a ver un video acerca de las creencias doctrinales que tenían Colosas, ¿vale? Bueno, si vemos la importancia de saber qué y qué era lo que pensaba ellos, ¿no? Si ven ellos decían, no estamos muy lejos, necesitamos algo que nos acerque, pues Pablo les va a mostrar muy bien a lo largo de
de la carta a los Colosenses, pues cómo realmente Cristo rompió esa lejanía y nos hizo mucho más cercas gracias a su sacrificio, gracias a lo que Él hizo allí en la cruz por nosotros, ¿no? Que eso es lo que explicar en el capítulo 2. ¿Dónde lo escribió? Recordemos que esta es otra de las cartas carcelarias, es decir, es otra de la carta que escribió en Roma, en la prisión. Él estando en la prisión, pues escribió esta carta de Colosas, igual que la que acabamos de ver de Filipenses. ¿Cuándo se cree entre el 60 y 64 después de Cristo? Más del 64 no, porque Pablo se cree que fue muerto, ¿sí? Después del 60 al 66, ¿sí? Del 64 al 66 más o menos que empezó la primera revuelta judía. Entonces, por eso ya de ahí no se ve más cartas, ¿listo? ¿Por qué se escribió? Para contrarrestar las herejías y exhortar a los creyentes y pues de lógico llevarlos realmente a una corrección en cuanto a la doctrina o a sus o a lo que ellos entendían acerca de las escrituras, ¿no? Esta carta de 4 capítulos la vamos a dividir en las siguientes secciones. La primera sección, la verdad acerca de Yeshua. Cómo Pablo acá nos muestra quién es Yeshua, cuál es su identidad y en qué consiste su deidad. ¿Sí? Lo va a decir acá en la primera sección. En la segunda sección va a hablar la verdad acerca de las herejías. Nos muestra acerca de doctrinas o corrientes que se estaban introduciendo allí en esta comunidad y pues de lógico le empieza a dar ciertas interpretaciones y ciertas correcciones que tenían que entender acerca de eso. Por eso en la tercera sección vamos a ver como primera parte la verdad de cómo nosotros podemos tener una vida que agrade a Dios, ¿sí? Ya con temas muy prácticos, ya con principios básicos que nosotros podemos implementar y lo mismo en la cuarta sección vamos a ver lo mismo, ¿sí? De una manera un poquito más amplia de acuerdo a lo que Pablo nos vaya a ir diciendo, ¿listo? Esas serían las 4 secciones que vamos a tocar. Y de la cual vamos a iniciar con una introducción acerca de esta carta, ¿sí? Una pequeña introducción. Entonces, ¿cuál se considera que es uno de los parámetros que la gente utiliza para elegir una congregación? Nosotros hoy en día, ¿cómo pensamos o cómo el mundo a nivel de cristiano protestante busca una congregación? Unos lo buscan por conciertos o por la predicación o por el pastor. Otros lo buscan porque tenga buena asistencia, donde hay harta gente, esa iglesia es buena. O donde haya poca gente, pues esa iglesia no es tan buena o puede que pienses al contrario, ¿no? Depende de la asistencia. Que tenga buena música, es decir, que sus cantantes, que su grupo de alabanza, pues tenga buena, ¿no? Unos no, que sea la antigua, que tenga himnos, otros no, que sea tipo concierto, ¿sí? Con humo, con luces, que una hora de mera música. Muchos, depende de eso también, depende de la iglesia. Otros, que el ambiente sea agradable, que haya armonía, que se sienta ese amor comunitario, ¿no? Y no todo lo contrario. Hay iglesias de iglesias en este aspecto. Otras que sea muy popular. No, yo no voy a ir aquí a la de la esquina, acá a la del barrio, no. Mejor me voy a una de esas que tenga bien famosa y que sea muy escuchada en toda la nación, ¿sí? Eso también puede ser un punto de partida para buscar una congregación, ¿sí? Y esto hace que la mayoría de las congregaciones crezcan más, ¿por qué? Por el show.
porque le den más énfasis a la música, porque le den más énfasis a una predicación que llame multitudes, o mejor dicho, una predicación enfatizada a lo que la gente quiere oír y no más a lo que Dios quiere enseñar, ¿sí? Y pues eso también atrae en que, ay, tenemos que ser como una empresa, servirles a los demás, mostrar el mejor lado de nosotros y pues tratar de vendernos como lo mejor, ¿no? Y que esto realmente es algo que ya estaba profetizado en Amós 8:11, que dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, ¿sí? No hambre de pan, o sea, no hambre de comida física, ni de agua, o sea, ni de agua física, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Eterno y que dice, y no la hallarán. Acá cuando dice que irán errantes de mar a mar, eso hoy en día lo vemos, hay mucha gente que se cambia de nación, hay mucha gente que incluso viaja de nación a nación solo por ir a visitar un pastor, solo por ir a una congregación, solo por reunirse con un grupo de personas, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día lo vemos. Incluso acá mismo nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no van a México, a Puebla, a los diferentes lugares para estar con los diferentes líderes que están incluso en las raíces hebreas, ¿no? Por lo menos a ir con Katy o a ir con Descubre la Biblia o a ir con MC, ¿sí? O a ir con este otro que, bueno, no me acuerdo el otro, pero están así, ¿cierto? Y viajan de nación a nación o incluso de ciudad en ciudad solo para escuchar la palabra y para congregarte en un lugar que vaya de acuerdo a lo que tú has entendido, ¿sí? Pero va a llegar el momento en que muchos no la van a hallar porque la buscan de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿sí? Y pues de lógico, el mensaje está tan diluido que esa ansias de entender las escrituras y de conocerlas no se sacia. Porque está diluido, es lo mismo que a un bebé que pide la leche materna y en vez de darle la leche realmente completa, cogen y la diluyen con agua, pues viene eso a lo largo del tiempo y de los años, pues a traer problemas, ¿no? En nuestras vidas. Por eso esto lo profetizó Pablo y lo profetizó el profeta Amos diciendo pues van a ir de un lugar a otro, ¿sí? Tratando de buscar, tratando de encontrar la verdadera doctrina, pero no la hallarán. ¿Por qué? Porque están más enfatizados en el show, más buscando que les agrade en vez de que realmente se dé los principios que dicen las escrituras, que eso es lo que nos muestra segunda de Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es algo que Pablo le implora a Timoteo en que permanezca. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le pide que haga? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, es decir, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, ¿qué le está diciendo? Mantente en la doctrina que era para esa época, la época de Timoteo y de Pablo, pues era manteniéndose en el Tanakh o en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para la época de Pablo, de Timoteo,
pues las cartas de Pablo no eran tenidas como una autoridad divina, sino como una autoría o como una enseñanza tipo de las que tenemos acá. Es decir, es como si yo les escribiera a ustedes unas cartas y les mostrara ciertos principios bíblicos, pero ustedes no la van a tener como autoridad divina, sino como consejos en los cuales ustedes pueden mirar si son asertivos o no asertivos de acuerdo a las escrituras, ¿no? O sea, no las van a creer al 100%. ¿Por qué? Porque no es palabra del Eterno. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo, mantente en la doctrina, por eso le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fuera de eso vuelve y les dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, cuando no van a querer escuchar la verdad, lo que Dios les quiere decir. ¿Por qué qué? Porque van a querer ir y escuchar lo que a ellos les conviene. Por eso la doctrina esta de la prosperidad es la que más llega, es la que más todos quieren escuchar, ¿no? Claro, no, venga, da 400.000 pesos y Dios te va a bendecir con 8 millones de pesos, ¿no? Y cosas así por el estilo que te venden una idea que realmente no va con las escrituras, ¿sí? Y esto es algo que actualmente se está pasando. La gente ya no quiere escuchar la sana doctrina, la gente no quiere escuchar que toca guardar la ley de Dios, que Dios nos pide ciertas cosas, ciertas condiciones para nosotros poder estar en pacto con Él. Y solo dicen, no, estamos bajo la gracia, ya no necesitamos la ley, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, con los judíos es con eso, nosotros estamos en otro pacto, Dios hizo otra promesa con los gentiles, cuando realmente en las escrituras no hay nada que hable de un nuevo pacto con gentiles, no hay nada que diga ya Dios desechó a los judíos o los judíos es de un redil, los gentiles es de otro y los voy a dar dos promesas totalmente diferentes, cuando no, ¿sí? Los dos son un pueblo, los dos tienen una misma promesa y los dos tienen que cumplir las condiciones que Dios demandó y mandó, ¿no? Por eso necesitamos entender qué es la sana doctrina y qué era para el apóstol Pablo y para Timoteo la sana doctrina. No podemos inventarnos y no podemos creer que ellos tenían otra doctrina diferente a la que tuvo Jeremías, a la que tuvo Isaías, a la que tuvo Malaquías, a la que tuvo incluso Amós, ¿sí? Debemos mirar entonces qué es doctrina. Doctrinas no es una escuela dominical, no es un culto de cada 8 días donde se enseña ciertas cosas, sino no es eso. La doctrina la vamos a encontrar en este verso 2 de 2 de Timoteo 4, que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda doctrina, ¿sí? ¿Y a qué se refería Pablo cuando hablaba de eso casi hace 2000 años, ¿sí? ¿A qué y qué versión de la Biblia que tenía, qué libros tenía, en cuáles libros se podía basar, en cuáles libros del Nuevo Testamento se estaba basando? Pues eso es lo que necesitamos entender que estaba allí. Cada palabra de Pablo, qué era lo que le decía, cuál era esa doctrina, y esto lo podemos ver también en 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez. O sea, Pablo no estuvo con él desde la niñez. Esto es algo que hay que ver. Pablo lo conoció cuando ya era grande y él incluso, Timoteo, ya estaba en edad adulta cuando conoció a Pablo, ¿sí? Por eso le dice que desde la niñez has sabido. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá tenemos varias preguntas. ¿Cuál es la escritura inspirada por Dios que Pablo le está diciendo y que Timoteo aprendió desde la niñez? ¿Sí? Y cómo es que esa doctrina te va a hacer perfecto y prepararte para hacer buenas obras o para cumplir tu ministerio. ¿Sí? Y esto estamos hablando de qué? Del Tanakh o Antiguo Testamento. No estamos hablando del Nuevo Testamento porque para esta época sí se estaban escribiendo, pero las tenían como cartas de líderes. Esos consejos que un líder te da y tú los anotas, pero no los vas a tener como palabra de Dios, como si Dios te lo hubiera ordenado. No, sino como un líder o como un pastor diciéndote, mira, estos son los propósitos o corrigiéndote en ciertas cosas que posiblemente estabas pensando mal. Pero eso no quiere decir que haya aplazado, es decir, que para Timoteo esta carta no quitaba todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba y todo lo que Dios dijo. Antes, ¿qué hacía? La ponía en el lugar correcto. Por eso Pablo le dice, no te olvides de lo que has aprendido desde la niñez, ¿sí? Por eso, lo que incluso utiliza Jesucristo, Pablo, Pedro, eh, todos los que escribieron el Nuevo Testamento, lo que utilizan como base de su doctrina, base de sus pensamientos, base de su interpretación es que el Tanakh. El Tanakh que está compuesto de la ley de Moisés, los profetas, los escritos, los salmos, ¿sí? Y la escritura sapiensal, que es lo que se conoce como el libro de Job y Eclesiastés, ¿sí? Entonces, no podemos dejar a un lado todo esto, que realmente necesitamos conocer el Tanakh y fundamentarnos en ello, porque allí es donde radica realmente la sana doctrina. Y esto ha sido muy mal interpretado a nivel cristiano protestante o en general todo el cristianismo, porque todo el cristianismo y cada denominación que se levanta empiezan a decir, yo tengo la sana doctrina. Si te vas a tal denominación, ellos no tienen sana doctrina. O busca una denominación que tenga sana doctrina, pero a ti nunca te enseñan cuál es la sana doctrina, cuáles son los principios o cuál es el parámetro para tú medir cuál es la sana doctrina. Nunca te muestran eso. Nunca te enseñan eso. Yo siempre me preguntaba y me decían, desde que estés en la sana doctrina puedes ir a otro lugar, puedes estar escuchando a X persona, desde que tengas sana doctrina. Y uno, bueno, en medio de todo eso, pues uno ya después no pregunta por qué sana doctrina, ¿no? Por eso es que necesitamos encontrar y entender que para entender a Pablo, para entender a Jesús, para entender incluso a Pedro, a Juan y a Apocalipsis y entender todo lo que ellos escribieron, pues necesitamos someter todo eso que ellos escribieron de acuerdo al fruto de todo el Antiguo Testamento, pasarlo por la Torá, por los profetas, por los escritos para poder comprender muy bien lo que ellos estaban enseñando. Por eso cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanza. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá o el Pentateuco? ¿Que nos enseñan los profetas? ¿Que nos enseñan los escritos? ¿Que nos muestran acerca de Dios? ¿Y qué profecías nos dan acerca de Jesucristo? Y todo eso nos ayuda a entender realmente todo lo que Pablo nos está diciendo aquí. Por eso la sana doctrina debe estar, es decir, toda enseñanza debe estar fundamentada en el Antiguo Testamento. Si no está fundamentada, no es sana doctrina.
Ahora sí ya tenemos un parámetro. El primer parámetro es que todo lo que tú escuches, todo lo que te enseñes, tienen que tener base en el Antiguo Testamento o por lo menos no contradecirlo. Sí, si tú estás haciendo un estudio de Filipenses, por lo menos tienes que ver que ese estudio que estés haciendo no esté contradiciendo lo que ya Dios estipuló en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Por eso la importancia, por eso si nosotros vemos, ¿sí? Esa palabra de doctrina que es didascalia, que es el G1320, pues nos habla de enseñanza, de enseñar y pues nos habla también de instrucción. ¿Dónde encontramos la instrucción en todo el Antiguo Testamento? En la ley dada a Moisés. Ya después de los 5 libros, después de Deuteronomio, vemos cómo todas esas instrucciones se ponen en práctica, pasan de la teoría a la práctica, ¿sí? Y cómo se van desarrollando a lo largo de la historia. En Hechos 17:10 nos dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, que eran de prestigio, tenían buenos recursos, tenían plata y pues también eran muy sabios en el sentido del conocimiento de las escrituras. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, estuvieron atentos, aprendieron y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué pasó con los de Berea? Ellos no comieron cuento entero. Ellos no dijeron sí señora, todo lo que Pablo decía, no, sino decía, venga, bueno, esto que Pablo está diciendo, toca verificarlo. ¿Y qué hacían? ¿Qué era lo que tenían como escrituras? Pues se iban al Antiguo Testamento, en el rollo que ellos tenían, porque pues eran gente de plata, tenían sus rollos en la casa, pues iban y miraban si todo lo que les enseñaban, tanto Pablo como Silas, y verificaban la enseñanza, ¿sí? A eso es a lo que le está diciendo, ¿vale? Después vamos a orar, ¿sí? Para dar por terminado el tema, sabiendo y comprendiendo pues lo que el Eterno nos enseñó a través de Filipenses y ahorita pues teniendo la expectativa de lo que vamos a aprender con Colosenses, ¿no? Y pues que el Señor sea el que nos guíe a lo largo de lo que queda el Shabbat y pues lo que nos queda a lo largo del transcurso de la semana. ¿Listo? Señor y Padre, gracias, gracias Padre por todas las maravillas que nos permites entender, que nos das, Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, con una mente humilde, con una mente positiva, con una mente realmente enfocada a ti, simple en lo que tú realmente quieres hablar a los demás, quieres mostrarnos a nosotros, Padre, que nosotros podamos vivir como tú viviste a lo largo de que tuviste acá y sobre todo, Señor, ayúdanos a comprender tus escrituras, a no irnos tras cualquier viento de doctrina o cualquier pensamiento o incluso si estamos viendo tus palabras, tu instrucción, lo que tú nos quieres enseñar con nuestros propios lentes, Padre, ayúdanos a quitar estos lentes, ayúdanos a ver realmente las escrituras con tus lentes conforme a lo que tú nos quisiste y nos quieres enseñar, Padre. Te doy gracias, Señor, por este estudio, por esta tarde, por este día de reposo, Padre, y que seas tú acompañando a cada uno de los que estamos acá, Margarita, María Elena, a Juanita, que seas tú bendiciéndolos y que realmente ellos cada día puedan entender más y más de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.